Hola, un buen día. Mi nombre es Maricelia Fernández, médico endocrinólogo y andrólogo. Y quiero agradecer a la Sociedad Venezolana de Endocrinología por invitarme a este webinar, donde vamos a conversar brevemente acerca de la obesidad, una realidad en la infertilidad masculina. Es importante recordar que la obesidad es la acumulación de grasa excesiva y se define clínicamente en función al índice de masa corporal mayor de 30. Es una problemática de salud mundial que va en ascenso. Entre el año de 1980 y 2013 incrementa un 28 a 36% en hombres a nivel global y se espera un aumento de más del 40% para el año 2030. Se considera una pandemia catalogada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas, y en el informe del Grupo del Banco Mundial de Obesidad, en el año 2020 se ha determinado que 3 de cada 10 individuos masculinos mayores de 20 años cursan con obesidad. Datos en distintos países confirman la relación del exceso de peso con la reducción de la fertilidad. En los pacientes con obesidad mórbida se han determinado un índice de fragmentación del DNA espermático mayor del 15%. Es importante destacar estos dos aspectos porque se ha determinado que por cada 10 kilogramos de peso en exceso disminuye el 10% de la fertilidad. Y con respecto al índice de fragmentación, esto es una herramienta que se utiliza para medir el potencial de fertilidad y aquí, por supuesto, menor a 15 sería lo más correcto, pero a partir del 15% en adelante, 20 a 30, hay más severidad. Y esto afecta la condensación de la cromatina que lleva el contenido del DNA para el núcleo y no se condensa bien y esto trae como consecuencia la fragmentación. Tenemos entonces que la infertilidad, por otro lado, se define como la incapacidad de una pareja sexualmente activa y que no logra contracepción para lograr embarazo en un año. Una variedad de condiciones, no todas pueden ser identificadas y tratadas, y donde el origen idiopático abarca un 30%. Anteriormente se consideraba un 15%, pero esto ha ido aumentando y se le ha atribuido a que aumenta el estrés oxidativo y disminuye ese equilibrio y disminuye la capacidad del espermatozoide y del plasma seminal como antioxidante. La prevalencia varía del 4 al 20%, el 15% son incapaces de concebir después del año. El factor masculino, nada más, se ha considerado que es del 30 al 50%. También esto ha ido aumentando. El resto del porcentaje puede estar asociado al factor femenino. El epigenoma paterno es importante porque si bien la infertilidad ya es una problemática de salud mundial, también puede generar enfermedades emergentes no solamente en el paciente, sino a su descendencia. Y organizaciones europeas, así como la OMS, tal es el caso de la Academia Americana de Andrología y la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, han desarrollado en el año 2021 una hoja de ruta de salud reproductiva para abordar esta problemática. Vemos que las enfermedades asociadas a la infertilidad encabezan en primer lugar la obesidad y las diversas enfermedades que pueden coexistir, y muchas de ellas ya las hemos conocido nosotros como médicos, ¿verdad? Es importante destacar que el cáncer testicular y de próstata se ha visto asociado en consecuencia a un 50% de pacientes en estudios a la presencia de azospermias. Se ha relacionado mucho con este tipo de cáncer testicular y de próstata. Diversos parámetros seminales han podido alterar desde el punto de vista, dar como origen condiciones emergentes cardiovasculares en estos pacientes. Y no podemos dejar de pasar desapercibido la presencia del virus de SARS-CoV-2 como afectación transitoria, aún eso está por esclarecerse. Parece ser que una infección leve no pareciera afectar como tal los parámetros espermáticos, pero ya una infección moderada a severa sí tiende a afectar estos parámetros seminales, la fragmentación del DNA, afecta la concentración espermática, y si a esto le sumamos el hecho de que los fenómenos tromboembólicos a nivel vascular presentes por el virus causan una disfunción eréctil, sumado a la obesidad, se deteriora aún más. Tanto la disfunción eréctil como la alteración en casos moderados a severos de los parámetros seminales
falta por esclarecer en el tiempo si son permanentes o transitorios. Desde el punto de vista reproductivo, no vamos a detallar tanto de esto, ya que es bien conocido por todos nosotros, pero sí es importante recordar que la gónada masculina tiene dos funciones, una función secretora, una función reproductiva, donde va a formar lo que son las espermatogonias y los espermatozoides dados por el estímulo de la hipófisis de FSH, estimulando la célula de Sertoli. Y por otro lado, su función de producción hormonal dado por el estímulo de la LH a nivel de la célula de Leydig intersticial con la producción consecuente de testosterona. Ambos van a liberar también otros péptidos que van a ejercer un efecto de retroalimentación y regulación del eje. Pero en realidad yo lo que quería era destacar también era la presencia de otras hormonas que fuera del eje también intervienen en él, tal es el caso de la leptina y de la insulina, que ellas de por sí van a estimular de forma directa la neurona GnRH y también otros péptidos como la quispeptina y el péptido GAL de galina, que realmente van a estimular también a la GnRH. Por otro lado, la insulina va a inhibir al neuropéptido Y, que tiene un factor inhibitorio sobre la GnRH, y si nos encontramos ante un paciente con obesidad, evidentemente va a haber resistencia a la insulina y a la leptina y este equilibrio no va a estar. De tal manera que va a predominar el neuropéptido Y con su efecto inhibitorio sobre la GnRH y en el tejido graso adiposo va a haber las citoquinas que se van a liberar y van a ejercer un efecto también inhibitorio sobre la GnRH, deteriorando la producción tanto reproductiva como hormonal en los pacientes obesos. Tenemos entonces todos los factores de riesgo que están asociados a la obesidad, el entorno obesogénico, el sedentarismo, el estrés psicológico, la inadecuada nutrición, la carga calórica de alimentos, el cigarrillo, el alcohol, entre otras sustancias, y también las drogas o fármacos, en este caso prednisolona, antidepresivos tricíclicos, diuréticos tiacídicos, anticonvulsivantes, entre otros, que pueden contribuir, cada uno aporta para que se dé el estado de obesidad y en estos pacientes se va a establecer un estrés oxidativo que es el cimiento de todo lo que va a desencadenar el cuadro del paciente obeso. A su vez, esa grasa corporal acumulada a nivel púbico va a llevar un aumento de la temperatura testicular, que es bien conocido, y esto va a desencadenar una alteración de los parámetros seminales, fragmentación del DNA, apoptosis de las células germinales y una disfunción eréctil que bien puede ser aterogénica si está presente la hiperlipidemia o por el mismo hecho de la resistencia a la insulina, conlleva a un deterioro de la actividad de esta sobre el óxido nítrico y todos estos cuadros pues favorece a un estado de subfértil o infertilidad en el hombre obeso. La parte del epigenoma, vemos los cambios que ocurren tanto para el paciente como para su descendencia y conlleva a una alteración de la metilación del DNA, alteración y modificación de las histonas, lo que es la condensación de la cromatina con la información genética y se va a incorporar de forma alterada un microARN, que es una proteína no codificante que ejerce una acción reguladora directamente sobre el espermatozoide. Este va a estar alterado en este grupo de pacientes. Y en consecuencia, ¿qué vamos a tener? Un desequilibrio de las hormonas metabólicas, tal es el caso de aumento de la leptina, la insulina, disminución de testosterona, aumento del estradiol por efecto de aumento de las aromatasas presentes en el tejido adiposo. Hay una desregulación y aumento de la tasa de apoptosis, si bien normalmente ocurre una tasa mínima para equilibrio y función de la barrera hematotesticular, pero va a haber un aumento dado por el estrés oxidativo y va a haber como consecuencia una descamación justamente del espermatocito en la fase de Paquiteno y el espermatocito donde ocurre el crossing over o el entrecruzamiento de la información genética. Entonces, realmente va a haber un incremento también de la prevalencia de la zoospermia y oligospermia y disminuye el volumen seminal a medida que aumenta el índice de masa corporal y a su vez puede estar presente cambios morfológicos en el propio espermatozoide. A mayor índice de fragmentación del DNA, se puede evidenciar esta condición a medida que aumenta el índice de masa corporal, pero esto más que todo basado en la redistribución grasa. Si bien anteriormente comenté que en la obesidad mórbida
ya se determinaba que existía. También en pacientes con sobrepeso, en otros estudios determinan este índice de fragmentación basado más que todo en el perímetro abdominal. Las alteraciones epigenéticas, lo que estábamos comentando, incorporación a nivel del epidídimo, normalmente es cuando se incorpora este microARN en el espermatozoide, en el epidídimo. Y si está alterado, trae como consecuencia enfermedades metabólicas en esa descendencia y en el paciente también, neurológicas como déficit de atención u otros trastornos neurodegenerativos, y tumorales, favorece el desarrollo de cáncer o tumores de colon, tiroides, esófago, testicular, próstata, entre otros. Estos son los genes que se han determinado en algunos estudios producto de esta alteración del microRNA, genes de supresor tumoral, genes que intervienen en la regulación neurológica y alteración también de aquellos genes que se han encontrado asociados con el carcinoma hepático. Evidentemente se va a reducir la tasa de nacidos vivos en la pareja, manifestado en unos abortos recurrentes, y en aquellos que logran el producto de la gestación, pues se ha observado que en los 3 primeros años de vida puede haber una alteración en el crecimiento de este infante, y pues realmente a lo largo del tiempo hay que hacerle seguimiento por todas las consecuencias epigenéticas del paciente obeso. Ahora bien, este es el resumen. Va a haber una inflamación sistémica crónica de bajo grado asociada a la obesidad. Ya esto lo hemos comentado recientemente, pero que es importante recordar también que si hay una esteatosis hepática o hígado graso o una esteatosis pancreática, va a haber, por supuesto, diferentes grados de hiperglicemia, aumento de la glucosa o un estado de diabetes ya establecido en el paciente, y este estado de hiperglicemia va a disminuir también la liberación de GnRH, deteriorando aún más la producción de testosterona y función reproductiva a nivel testicular. Y por supuesto lo que es la esteroidogénesis, la espermatogénesis y todo esto dado por también las inflamaciones dadas por la citoquina. Si tenemos el paciente y lo vamos a medicar, tenemos que recordar el ciclo del espermatozoide. Y esto es importante para el próximo control que le vayamos a hacer a él después del tratamiento. Entonces, los espermatogonios, que es la célula indiferenciada, con periodos de mitosis, con divisiones mitóticas, y va a ser sometido a divisiones meióticas con número haploide de cromosoma, va a dar origen a la célula totalmente diferenciada, que es el espermatozoide. Desde el espermatogonio hasta la célula diferenciada, que es el espermatozoide, va a durar 72 días. Pero posterior a esto, él tiene que dirigirse al epidídimo, que es donde adquiere su capacidad fecundante, y de aquí se puede establecer el promedio de unos 90 días para el próximo control de espermiograma en este paciente obeso. Dentro de la evaluación del paciente, pues la historia clínica bien lo hacemos a diario, las enfermedades sistémicas asociadas. Aquí vamos a destacar el tiempo de infertilidad. A mayor tiempo, peor pronóstico. Mayor de 3 años, mayor de 4 años de búsqueda, disminuye el pronóstico. Si el paciente está expuesto a algún disruptor endocrino, exposición ambiental, contaminantes, algún gonadotóxico que pueda afectar aún más la fertilidad, es importante interrogar. Cirugías, excluir el factor femenino es importante. En el examen físico, las medidas antropométricas, ¿verdad? Bocio, cómo es la textura de ese testículo, varicocele, entre otros. En la paraclínica, el espermiograma es la piedra angular de diagnóstico. Aquí es la tarjeta de presentación. En la mayoría, por supuesto, parámetros seminales anormales definen infertilidad, pero si está normal, no quiere decir que va a ser 100% fértil. Hay que evaluar y, bueno, probablemente sí, pero de todas maneras se dan casos en que no sucede. El perfil metabólico, el perfil hormonal es importante para estudiar este paciente obeso, tanto el origen de su obesidad como sus consecuencias. Tenemos aquí el espermiograma de la OMS del año 2021, donde ellos persisten en mantener los criterios en base al percentil 5, donde son pacientes que están en zona gris, que han logrado un embarazo en un año de forma espontánea. Esto ha traído controversias, este último consenso de la OMS, debido a la aplicación más técnica que clínica. Sin embargo, es importante destacar la incorporación nuevamente de los diferentes grados de movilidad espermática y otras técnicas más especializadas. Para el diagnóstico del espermiograma, entonces, las características macroscópicas, lo que son las características como tal del semen, y las características microscópicas, lo que va a determinar la cualidad
del espermatozoide, su concentración, su forma, la movilidad del mismo. Los números e intervalos son, el intervalo de abstinencia va de 2 a 7 días aproximadamente de abstinencia, y los números, y con un espermiograma que se realice normal, no se debe repetir al menos de que se tenga un tiempo posterior y tenga que actualizar nuevamente el espermiograma. Pero si sale alterado, hay que repetirlo a las 6 semanas o mínimo a los 15 días para determinar bien el diagnóstico del paciente. En otras condiciones preanalíticas, el tiempo no debe exceder desde la toma de muestra hasta ser procesada más de 45 minutos, debe ser menos de 45 minutos. En cuanto al tratamiento, ¿qué vamos a destacar? Las modificaciones de estilo de vida, como bien sabemos nosotros en estos pacientes obesos, restricción calórica, manejo multidisciplinario, nos encontramos con pacientes ansiosos por el mismo tema de la infertilidad, su estado cardiometabólico, entonces un manejo multidisciplinario, deportólogo, psicólogo, establecer metas en el paciente, lo que se espera también con el tratamiento. Los suplementos antioxidantes, pues hay más de 17 estudios que han podido demostrar la eficacia de la coenzima Q10, vitamina C, L-carnitina, acetilcisteína, zinc, entre muchos otros, que favorecen, disminuyen ese estrés oxidativo, mejoran la concentración espermática, disminuyen la teratospermia, entre otros factores alterados. La dieta mediterránea, evidentemente, a predominio de proteínas de alto valor biológico, nueces, fibra, frutas, vegetales, menos carne de res, menos carbohidratos simples, es favorecedor para la parte tanto cardiometabólica como la fertilidad. Si a esto le sumamos la parte farmacológica, pudiéramos esperar 3 meses de respuesta, pero en ocasiones es bueno abordarlo en conjunto para mayor efectividad. La metformina, esto va enfocado, por supuesto, muchos de estos a disminuir el estrés oxidativo en el paciente, mejorando y disminuyendo la resistencia a la insulina. La metformina se ha determinado factores adicionales, no solamente mejora los niveles de resistencia a la insulina y metabólicos, sino que también aumenta el número de células de Sertoli, el número de células de Leydig, el número de espermatogonias. Y todo esto mediado por el óxido nítrico. Los inhibidores de la fosfodiesterasa también pueden combinarse con la metformina y se repotencian para mejorar aún más lo que es la disfunción eréctil, pero de forma aislada estos inhibidores de la fosfodiesterasa 5 aumentan la motilidad del espermatozoide y su madurez a nivel del epidídimo, aumenta la secreción prostática, y todo esto se ve que favorece estos parámetros seminales. Los análogos de GLP-1, el Orlistat, como manejo de la obesidad, existe una gran gama de análogos de GLP-1, todos ellos muy efectivos, unos más que otros. Los inhibidores de aromatasa y los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos. Por ejemplo, tenemos en la primera la anastrozol, letrozol, y en estos últimos el citrato de clomifeno, el tamoxifeno. Todos ellos van enfocados a actuar a nivel central para favorecer esa liberación de FSH-LH y mejora la producción de cantidad y número de espermatozoides, producción de testosterona, mejoran la calidad. En el caso de la aromatasa disminuye los estrógenos que pueden estar presentes en el paciente obeso. En tanto, el citrato de clomifeno pudiera aumentarlo un poquito, pero menos del 30%. De igual manera, a pesar de que no han sido aprobados formalmente por obesidad, han demostrado que empíricamente benefician este tratamiento. No debe ser dado por mucho tiempo en estos pacientes, pero mejoran la tasa de la calidad espermática. La gonadotrofina coriónica también para mejorar la producción directa del testículo de testosterona y calidad espermática. Tenemos las intervenciones quirúrgicas, en especial lo que es la cirugía bariátrica. Si bien es indudable que mejora, a pesar de que es un poco más agresivo el tratamiento aquí, mejora lo que son el perfil metabólico y cardiovascular del paciente, no así ha mejorado, no se ha visto mejoría en los parámetros seminales de estos pacientes. Y esto es una alerta, porque no se recomienda formalmente de que se deban ser sometidos a estos procedimientos para mejorar la fertilidad. Al contrario, pacientes con azoospermia, oligoastenospermia, han persistido después de un año incluso de haber sido intervenidos quirúrgicamente sin tener previas alteraciones. Entonces existen muchos factores implicados y hay que vigilar a lo largo del tiempo cómo evoluciona esto. En conclusión, ¿qué podemos decir? Se requiere evaluación de la pareja que no logra embarazo luego de los 12 meses de relaciones sexuales sin protección,
Y después de los 6 meses, si su pareja tiene 35 años, la obesidad condiciona cambios endocrinos, estrés oxidativo, inflamación sistémica y reproductiva. También afecta a la fertilidad masculina por la alteración de los parámetros seminales. El seminograma sigue siendo la piedra angular de la evaluación del hombre y puede representar un biomarcador de la salud masculina. Se recomienda que todos los laboratorios adopten los criterios de la OMS para las técnicas de interpretación, y el tratamiento de la obesidad también es útil para corregir y mejorar el pronóstico de la fertilidad, además que optimiza los perfiles hormonales y cardiometabólicos. Los efectos de la cirugía bariátrica sobre la calidad seminal es de tendencia negativa e incierta. No hay un consenso en la literatura actual. Las alteraciones epigenéticas pueden ser reversibles y el asesoramiento y estudio andrológico es indispensable. Muchísimas gracias por su atención.